Les bendiga, hermanos. Le agradecemos a Dios esa oportunidad que nos da de estar nuevamente en su casa, ¿verdad? Para escuchar su palabra. Gracias a Dios por estas alabanzas que nos permite escuchar. Y bueno, vamos a dar inicio a la palabra de Dios. Les voy a pedir, por favor, que abran su Biblia ahí en 1 Corintios 15 y vamos a leer del 20 al 25. Gloria sea al Señor. Amén. Y antes de darle lectura, voy a pedirle que cierre sus ojos y vamos a orar. Padre, en esta hora yo te doy gracias por la oportunidad que me das de estar en este lugar para compartir tu palabra, Señor. Sé tú hablando a través de mis labios. Sé tú quien hable a través de mis labios a nuestras vidas, Señor. Toma el control, Señor, en esta tarde de cada uno de mis hermanos. Te pido que reprendas toda obra del enemigo, Señor, todo aquello que impida que nosotros escuchemos tu palabra, Señor. Danos entendimiento, danos esa fortaleza que es a través de tu palabra, Señor, ese ánimo para seguir adelante. Gracias, Padre, porque me permites compartir la palabra con mis hermanos. Gracias te doy en el nombre poderoso de Jesús, quien merece toda la gloria y toda la honra por todos los siglos. Amén. Bueno, hermanos, voy a darle lectura a 1 Corintios, capítulo 15, del versículo 20 al 25. Dice la palabra de Dios así: Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden: Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Amén. Bueno, pues vamos a hacer un poquito de recuento de lo que estábamos viendo en la clase pasada. Estábamos hablando acerca de las fiestas de Jehová. Y vamos en la tercera fiesta, ¿verdad? Vimos ya lo que es Pascua, lo que eran los panes sin levadura, y estábamos viendo las primicias. Y vimos la primera parte de las primicias, donde estábamos hablando que bueno, tiene dos enseñanzas a nuestra vida. La primera era que es una fiesta de agradecimiento por todo lo recibido de Dios. Y nosotros hablábamos acerca de que los israelitas se presentaban con lo primero de sus cosechas, ¿verdad? Con lo primero de sus animales y con el hijo primogénito, y estuvimos hablando que todo lo primero era llevado a la casa de Dios como primicia, por agradecimiento por todo lo que de Dios ellos habían recibido. Y vemos que estábamos viendo que esta ofrenda se llevaba al templo, ¿verdad? Se llevaba al templo y era presentada por el sacerdote. Y nada podían tomar de lo que ellos cosechaban o de sus primeros animales hasta que lo presentaran primeramente a Dios. Y luego podían ellos tomar todo lo que la tierra o sus animales le daban, ¿verdad? Y ellos hacían una oración, bueno, se presentaban ante Dios a través del sacerdote ofreciendo esta ofrenda. Ellos se presentaban y adoraban y se alegraban por todo lo que Dios les había dado. Esto era una orden del Señor, dice: te presentarás, adorarás y te alegrarás. Y Dios, a través de esto, el presentarse era una ofrenda de obediencia también. Y bueno, estuvimos viendo todo lo que la primera parte de las primicias o lo que esta fiesta nos quería dar a entender. Pero también nosotros vemos que como en las fiestas nosotros siempre estamos viendo que todo tiene una referencia con Jesús.
y cómo Jesús tiene que ver con esta fiesta de las primicias. Y nosotros veíamos que Jesús tenía que ver en estas primicias o cómo él se manifestaba a través de esto, dándoles a entender a los judíos lo que ellos no podían ver, la sombra de lo que ellos todavía no podían entender, ¿verdad? Era que Jesucristo cumplía con esta fiesta de las primicias en su resurrección, porque Él fue las primicias de la resurrección. Él fue el primero en resucitar. Entonces, si Él resucitó primero, dice, quiere decir que si Él es las primicias, tenía que haber más, ¿verdad? Y nosotros veíamos que, bueno, ¿por qué decimos que Él se cumple en esta fiesta de la fiesta de las primicias? Porque acuérdense que la fiesta de la Pascua se celebraba el día 14 de Nisan, ¿verdad? Era el primer mes para ellos. Y el día 14 de Nisan, bueno, entre las 2 tardes se comía ese cordero, que era como a las 3 de la tarde. Y vemos que después, el día 15, se empezaba con la fiesta de los panes sin levadura y que duraba una semana hasta el día 21, del 15 hasta el día 21. Y que esta fiesta de las primicias, bueno, se entregaba el día después, o se llevaba al sacerdote el día después del día de reposo. ¿Cuándo era el día de reposo? El sábado. Entonces se presentaba el día domingo y Jesucristo resucitó el día domingo. Entonces nosotros estamos viendo que Él muere un 14 de Nisan, estamos hablando que ya vimos qué día había muerto Jesús, ¿verdad? Preguntábamos que qué día había muerto y veíamos que no había sido el día viernes, porque conforme a la palabra de Dios, la señal que Él da, dice que son la señal de Jonás, del pez, ¿verdad? Que estaría 3 días y 3 noches, ¿verdad? Entonces, a través de esto nos da que serían 3 días y 3 noches. Entonces, nos acordamos que es el 14 de Nisan, era día miércoles, y entonces vemos que del día miércoles al día jueves es un día, del jueves al día viernes es un segundo día, y el viernes al día sábado, ¿verdad? Son 3 días. ¿Y por qué dice la palabra de Dios que era el día... el domingo, bueno, el día que Él resucitó, porque acuérdense que el tiempo de los judíos no es igual al de nosotros. Ellos a las 6:01 del día sábado ya era domingo para ellos. Entonces estamos viendo que Jesús resucita, y bueno, ya estuvimos hablando que Él resucita como eso de las 6, 7 de la tarde del día 17, ¿verdad? Domingo. Pero las mujeres, como ya estaba oscureciendo, ellas no van al sepulcro, sino van muy tempranito, ¿verdad? Al amanecer, ¿verdad? De que va terminando ese día y empieza a amanecer, ellas se presentan, van a ungir el cuerpo del maestro, pero el maestro ya había resucitado. Entonces, hoy vamos a hablar acerca de que si Jesucristo es las primicias, ¿qué es la resurrección? Vamos a hablar de la resurrección. Y esto es algo que nosotros debemos de apasionarnos y de tomar esta palabra de la resurrección, porque es algo que nos tiene que mantener en fe y en fortaleza y en esperanza. Porque si Cristo resucitó, quiere decir que nosotros vamos a resucitar junto con Él. Entonces, ¿cómo saber que esto es verdad? ¿Cómo saber que Jesús verdaderamente resucitó? Porque mucha gente no cree en la resurrección, ¿verdad? Esto es como una locura para ellos. Pero ¿qué será la resurrección? ¿Usted qué entenderá por resurrección? ¿Qué entenderemos? Volver a vivir. Ajá. Lázaro, ¿qué pasó con Lázaro? Él resucitó, pero volvió a morir. Volvió a morir. Ajá. Entonces, hay que identificar entre revivir y resurrección. Ajá, porque nosotros podemos ver lo que pasó con Lázaro. Él ya había muerto y Dios lo volvió a traer a la vida, pero él vuelve a morir, ¿verdad? Y muerto, entonces ahora sí vive para Cristo, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de resurrección, estamos hablando de vida después de la muerte. Vida después de la muerte. Resurrección es tener vida después de la muerte.
Porque muchos piensan que después de que muere la persona, ahí se acaba todo, ya no hay más nada. Esto es algo de los que predican los testigos de Jehová, que ya muerto, ahí se acaba todo. Vas a la tumba y ahí se acaba todo, y no hay más vida. Pero el Señor nos habla que después de que el ser humano muere, hay vida después de la muerte. Hay vida. Unos para vida eterna y otros para condenación eterna. Hay vida. Después de la muerte es vida, ¿verdad? Pero vamos a ver que unos son para confusión y para condenación y otros son para vida eterna. Vamos a ver algunas citas. Ayúdenme a buscar, por favor, Daniel 12, del 1 al 2. Vamos a estar viendo muchas citas. Esperemos que terminemos esta clase. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua, para siempre. Entonces, cuando hablamos de resurrección, estamos hablando de vida. Vida, unos en confusión y otros en eternidad con Dios, ¿verdad? Y ahorita vamos a ir viendo esto. Entonces, nosotros tenemos que estar seguros en lo que hemos creído, ¿verdad? Si nos hablan de resurrección, Cristo fue las primicias. ¿Y cómo sabemos que fue las primicias? Bueno, dice, se le apareció a las mujeres que iban a ungir su cuerpo, se les apareció a las mujeres, se le apareció a Pedro, ¿verdad? Cuando iba también hacia el sepulcro, ¿verdad? Se les apareció a los 2 discípulos que iban hacia Emaús, ¿verdad? Se les apareció y ellos no lo conocieron hasta que él partió el pan. Se les apareció a los discípulos, ¿verdad? Estando ellos ahí escondidos porque no sabían qué hacer, y se les apareció Jesús. Se les aparece también nuevamente cuando están con Tomás. Tomás era alguien que no creía en la resurrección. Tomás era alguien que decía, no creo hasta que no ponga mis dedos en sus manos y en su costado. Mas, sin en cambio, Jesús se le aparece a Tomás también, ¿verdad? Y le dice, toca mis manos y mete tu mano en mi costado, ¿verdad? Y él se da cuenta que realmente es Jesús el que había resucitado. Entonces, vemos también que se les aparece a más de 500 gentes, y se les aparece a Jacobo, y por último, se le aparece a Pablo, ¿verdad? Dice, como un abortivo se me apareció a mí cuando él iba rumbo a Damasco. Entonces, nosotros tenemos que tener la seguridad de que Jesucristo resucitó, porque si Jesús no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Entonces creemos en un Dios que está muerto, y si Él no se puede ni levantar de una tumba, mucho menos nosotros que creemos y predicamos la resurrección. Dice la palabra de Dios, entonces somos los más dignos de misericordia y de compasión, de decir, pobres, ¿en qué creen? Cuando su Dios está ahí muerto. Entonces, si Dios no hubiera resucitado, dice la palabra de Dios, ¿por qué peligramos a cada instante? ¿Por qué peligramos a cada instante? Dice la palabra del Señor. Porque ellos tenían que huir, porque ellos tenían que irse a otros lugares para no ser perseguidos por la fe en Jesucristo. Dice la palabra de Dios que ellos, las pruebas de la resurrección, vamos a ver 1 Corintios 15, no pierda su cita, 1 Corintios 15, y vamos a leer 3 al 9, dice la palabra de Dios en lo que yo les acababa de mencionar. Dice la palabra de Dios así, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Es todo lo que estábamos viendo de las primicias, la señal del pez, ¿verdad? Y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles.
y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia. Entonces, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Él resucitó, Él está vivo. Ahora bien, dice que ellos, Jesús se apareció con pruebas indubitables. De alguna manera, cuando hablamos de esta palabra, estamos hablando de indudable, sin dudas. Ellos no tuvieron mayor duda de que Cristo había resucitado, al grado que preferían ser muertos por leones, ser aserrados, como nos habla el libro de Hebreos, perseguidos, aserrados, muertos a filo de espadas, perseguidos, despojados de sus bienes. Prefirieron dejar todo eso antes de negar. Entonces, ¿ustedes creen que alguien que está seguro de lo que vio puede dejarse matar? Si no estuviera seguro, ¿pudiera dejarse matar si no estuviera seguro? Claro que no, tendrían que estar bien seguros de lo que habían visto y oído, al grado de decir, Él es real, Él es real, Él está vivo. Entonces, vamos a ver que la resurrección es la base de nuestra fe. Si nosotros no creemos que Jesús resucitó, entonces nuestra fe es vana. Y dice en el versículo 17, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en nuestros pecados, y estamos en vuestros pecados y en vuestros delitos. Si Cristo no murió, no resucitó, Él no pudo vencer la muerte que tenía poder sobre nosotros. Entonces, si Cristo no resucitó, nosotros estamos viviendo en pecado. Y por lo cual, si somos pecadores, ¿cuál es nuestro destino? El infierno y después el lago de fuego. Entonces, si Cristo no hubiera resucitado, ese era nuestro destino. Pero Cristo resucitó. Y dice, y os voy a preparar lugar para que donde yo esté, vosotros también estéis. Entonces Él fue a preparar un lugar para que donde Él está, nosotros estemos. Una ciudad eterna, una ciudad donde vamos a ir viendo poco a poquito lo que el Señor tiene preparado para cada uno de nosotros. Porque hay muchos que no creen en la resurrección. Dice en el versículo 12, pero si se predica de que Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Entonces muchos dicen que al morir, ahí se acaba todo. Entonces yo digo, si ahí se acaba todo, ¿para qué venimos al templo? ¿Para qué venimos al templo? Si se acaba todo, ¿no? Te mueres y ya no hay más memoria de ti, ¿verdad? Ahí se queda todo. Entonces, como dice la palabra, mejor comamos y bebamos, que mañana moriremos. Entonces, ¿para qué venir al templo y para qué buscar a Dios? Si Cristo no resucitó. Dice la Biblia ahí en 1 Corintios 15:32, si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan? Comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Entonces, si Cristo no resucitó, decía Pablo, ¿de qué me sirve estar peleando contra fieras que le echaban fieras a mucha gente para ser comido por ellos, por predicar y creer en Jesucristo? ¿De qué les aprovecharía? ¿De qué nos aprovecharía a nosotros tener problemas ahorita con nuestra familia? Si Cristo no resucitó, ¿para qué te santificas entonces? ¿Para qué venimos al templo entonces si Cristo no resucitó? Pero como sabemos que Cristo resucitó, ¿verdad? Porque vamos a decir, nosotros no vivimos en aquel tiempo, usted puede decir, yo no lo vi, a mí no se me apareció, pero vea lo que está pasando hoy en día, las señales en el cielo, las señales en la luna, en el sol, en la tierra. Lo que está escrito en la palabra se está cumpliendo al pie de la letra.
¿Será acaso coincidencia? ¿O porque la palabra de Dios es viva y eficaz, como hemos estado viendo a través de estos estudios que nos están dando? Que la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma, las coyunturas y discierne los pensamientos de los seres humanos. Entonces Cristo resucitó, porque si Él no resucitaría, pues entonces vamos a darle vuelo a la carne, ¿no? Pues total, me voy a morir y ahí se va a acabar todo. Pero no es verdad. Cristo resucitó y todo aquel que no cree en Él morirá, pero aquel que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Esta es la resurrección, que después de que la persona muere, pasa a una eternidad con Cristo Jesús. En la eternidad, en el cielo, en el paraíso. Acuérdese que antes la gente que moría no iba al paraíso. ¿A dónde iba? Antes de Cristo, ¿a dónde iba? Iba al seno de Abraham, que estaba en la profundidad. En la profundidad estaba el infierno y estaba el seno de Abraham. Y estos dos lugares estaban separados por un abismo profundo, por una cima. Una cima es algo profundo. Los de allá no podían ir de este lado, ni los de aquí podían ir allá. Pero sí podían ver que la gente que estaba en el infierno, sí podía ver que los del seno de Abraham tenían gozo y tenían vida. Y los que estaban acá podían ver a aquella gente que sufría. Acuérdese de Lázaro y el rico. Cuando estos dos mueren, ¿verdad? Lázaro está en el seno de Abraham, en vida, gozoso. Pero el rico estaba en tormento, en un tormento, y le dice a Abraham, deja que Lázaro venga y moje con su dedo mi lengua, porque aquí es un tormento. Y le dice, ni ustedes pueden venir para acá, ni ellos pueden ir para allá. Entonces le dice el rico, entonces manda a Lázaro para que le diga a mis familiares que este es un lugar de tormento. Aquí tenemos una cita de cuando la gente dice que los muertos vienen para acá, porque hay mucha gente que después de que mueren tiene la creencia de que los muertos vienen, ¿verdad? Aquí a la tierra y comen, ¿verdad? Pero no es así. Hay un lugar a donde va a ir cada ser humano. Cada ser humano aquí en la vida toma su decisión donde pasará su eternidad, donde tendrá vida, en una condenación o en un lugar de gozo y de vida, ¿verdad? Entonces le dice, dile entonces manda a Lázaro para que les hable a mis familiares que se arrepientan. Y Abraham le dice, no, allá tienen a los profetas, a ellos escuchen, a ellos escuchen. Entonces estamos hablando que cuando ellos, esos dos lugares que estaban ahí, y acuérdense que cuando Jesucristo resucita, ¿qué hace? Dice que primero bajó a lo profundo de los infiernos y ahí exhibió públicamente a esos demonios que que estaban encarcelados, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y dice la palabra de Dios que lleva cautivo consigo la cautividad. Todos los que estaban ahí, porque ¿quién tenía el control de la muerte? Satanás. Él tenía el control de la muerte, de nuestras vidas. O sea, íbamos a morir y destinados al infierno. Y después íbamos a pasar al lago de fuego. Pero Jesucristo dio su vida y venció la muerte. Por eso dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Que no pudiste detener al Rey de Gloria. Entonces Jesús baja a los infiernos y se lleva la cautividad a los que estaban ahí en el seno de Abraham y se los lleva consigo al paraíso, allá en los cielos. Por eso ahora cuando el ladrón que se arrepiente en la cruz le dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ya no iba al seno de Abraham. Ahora esos que estaban en el seno de Abraham fueron al paraíso allá con Dios. Entonces todo el que muere en Cristo va a un lugar allá en el paraíso. ¿Usted cómo se imagina que seremos? ¿Traeremos la misma imagen? ¿Seremos igualitos así como nos vemos?
físicamente, ¿usted qué cree? ¿Nos conoceremos? ¿Sí? ¿Cómo seremos? ¿Cómo seremos? Ciertamente no seremos, yo les preguntaba que si nos vamos a conocer. Sí nos vamos a conocer. Vamos a traer esta misma imagen, pero no este mismo cuerpo. Ajá. Esta misma imagen, lo que así como tú te ves en el espejo, esa será entonces como nos conoceríamos. Si cambiaríamos de apariencia, lo que va a cambiar es nuestro cuerpo, porque este cuerpo es un cuerpo corruptible, que se corrompe, que se acaba, que va a morir y que al polvo volverá. Y que este cuerpo no puede, dice que la sangre y la carne no pueden heredar el reino de los cielos. Esto corrupto. Nosotros no podríamos ir al espacio, o la gente que va al espacio tiene que ir bien equipada, porque puede morir en el espacio. El cuerpo que nosotros tendremos será un cuerpo glorificado, un cuerpo incorruptible, un cuerpo santo, un cuerpo perfecto a lo que nosotros habíamos tenido al principio de la creación. El ser humano tenía un cuerpo incorruptible y por causa de la desobediencia, nuestro cuerpo se hizo corruptible, se hizo un cuerpo que muere. Entonces vamos a ver lo que nos dice, vamos a ir viendo si nos vamos a conocer. Vamos a buscar Mateo 8:11. Vamos a ver primero si nos vamos a conocer. Mateo 8:11 dice, y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Dice que vendrán muchos del oriente y del occidente, mucha gente que aceptó a Jesucristo como su Salvador y se sentarán en la mesa, ¿con quién? Con Abraham e Isaac y Jacob. Entonces quiere decir que nosotros sabremos quién es Isaac y quién es Jacob y quién es Abraham. Entonces quiere decir que nos conoceremos. Nos vamos a conocer. Vamos a saber quién es al que tú estás viendo. Tú vas a ver a tu mamá, Dani, yo voy a ver a mi papá. Pero ya no lo voy a ver como lo vi aquí en la tierra, en ese cuerpo de dolor y en ese cuerpo de tristeza y en ese cuerpo enfermo. Ciertamente, como nos decía el pastor, se cree que el ser humano estará en esa edad de unos 30, 35 años, 33 años. O sea, la gente, algo que me pasó bien curioso, hermanos, les voy a platicar, antes de decirles esto, la gente que muere en Cristo tiene vida y rejuvenece. Cuando mi mamá murió, fue algo muy sorprendente. Esto lo vimos todos y nos quedamos impactados. Yo he visto solamente 2 personas y una fue la mamá del hermano varón, que cuando yo la vi en su caja, una mujer sin arrugas, su piel bonita, nada más se veía grande por el cabello canoso. Pero cuando mi mamá muere, mi mamá estaba llena ya de arrugas, muchas arrugas. En el momento que ella muere, su piel se le estiró de tal manera que se le quitaron las arrugas. Todos nos quedamos, pero fue algo visible, algo sorprendente, algo que todos nos quedamos. Se le quitaron las arrugas a mi mamá. Fue algo muy sorprendente. Yo he visto gente que muere y se ve fea. Por eso no me gusta ver a la gente que muere, porque hay mucha gente que no muere en la paz de Dios y es una cara de terror, de susto. Gente que muchas me han platicado que están en la agonía y bueno, me platicaba una persona que su abuelita estaba a punto de morir y que ella sentía y gritaba que le quitaran los gusanos de su cuerpo, porque decía que había gusanos, que se los quitaran. Y si nos vamos nosotros a la palabra de Dios, dice que habrá un gusano que nunca muere.
y un fuego que nunca se apaga. Pero los que están en Cristo no tienen esa misma historia o ese mismo fin, sino que nosotros tendremos un fin diferente. El que cree en Cristo, por eso es bueno saber que si Cristo resucitó, nosotros resucitaremos. Entonces quiere decir que sí nos vamos a conocer. En el cielo dice que no habrá tristeza ni dolor. Imagínense qué angustia saber que tu familiar está en el infierno, ¿no? Qué dolor, ¿no? Entonces no sería como congruente con lo que Dios dice, que no habrá tristeza ni dolor. Pero el Señor nos hace nuevas criaturas, nos hace con un nuevo cuerpo, con una nueva manera, pero él habla acerca de esto. Vamos a ver Salmos 34, 16. A ver, ¿qué podemos entender aquí? Salmo 34, 16. La ira de Jehová contra los que hacen mal. O sea, Dios está enojado y pondrá su ira contra los que hacen mal. Ahora dice, para cortar de la tierra, ¿qué? ¿Qué va a hacer el Señor? Cortará la memoria de ellos. No existirán. Porque qué dolor, ¿no? Qué dolor saber que tú estás acá bien contento, bien feliz, y que tu hijo está en el infierno. El Señor dice, Él está está enojado contra la gente que hace mal y cortará la memoria de ellos. O sea, no habrá más memoria de ellos. No habrá más memoria. De nosotros, de los que estamos en Cristo, sí vamos a ver que todo el mundo va a tener memoria. Todo el mundo va a tener conciencia, estando en el infierno o estando en el cielo, esa memoria de ellos no es como si nunca hubieran existido. Se cortará la memoria de ellos. Entonces no podemos estar en una angustia, dice el Señor, se cortará la memoria de ellos, no habrá más memoria de ellos. Entonces, ¿se acuerdan que en el libro de Apocalipsis nos habla de un libro y de muchos libros? Cuando sea el tribunal del trono blanco, el juicio del gran trono blanco. Dice que cuando haya acabado la tribulación, va a acabar la tribulación y después vendrán 1000 años, el milenio. La gente que muera en la tribulación va a resucitar cuando Cristo venga la segunda vez, que todo ojo le vea, porque al acabar la tribulación, acuérdese que están para la batalla del Armagedón y Jesucristo viene en las nubes. Jesucristo viene en las nubes, ¿verdad? Y ya venimos con Él, la iglesia, y muchos van a resucitar. Ahí estamos viendo que la resurrección, cuando hablamos de la resurrección, estamos hablando de un solo evento, pero en diferentes etapas, porque la primera resurrección será cuando nosotros, los que estemos vivos, o los que Cristo venga en el arrebatamiento, que se toque la final trompeta, dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, ¿verdad? Y los que estemos vivos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos e iremos al encuentro con Jesús en las nubes. Entonces quiere decir que habrá en esa resurrección todos los muertos, estamos hablando desde Abraham, Isaac, Juan el Bautista y toda la iglesia resucitaremos, dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. Los que mueran en la tribulación son aquella gente que vivió en Cristo pero a medias y que se quedó y que se da cuenta que todo lo que estaba escrito en la palabra de Dios era verdad y que ahora va a tener que dar su vida para morir, para poder vivir, ¿verdad? Y va a esperar. Cuando estuvimos viendo el Apocalipsis, vimos que esas almas iban al altar esperando ahí, esperando. Entonces, cuando termine la tribulación, ellos van a ser resucitados también para que moremos con Cristo 1000 años. Pero no van a resucitar los que murieron sin Cristo. Ellos van a resucitar hasta después del milenio, para ir a un juicio. Y vamos a verlo antes de seguir con estas citas, no se me han olvidado, pero para aclarar esto, veamos Apocalipsis 20,
Y le pueden dar lectura o le doy lectura desde el 4, y dice la palabra de Dios así: y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia. La gente que muere en el tiempo de la tribulación va a ser decapitada, se le va a cortar la cabeza. Todos aquellos que crean en Cristo, en el tiempo de la tribulación, se les va a cortar la cabeza. Los decapitados, ellos, dice que no recibieron la marca de la bestia, ni la habían adorado, ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes, el 666, ni en sus manos. Dice, vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. O sea, van a resucitar y van a reinar con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Esta es la primera resurrección. Los que mueren en Cristo, sea desde el antiguo de la iglesia y nosotros, o sea, nosotros, ¿verdad? Es la primera resurrección, y los que mueren en la tribulación, que dan su vida por Cristo, esta es la primera resurrección, ¿verdad? Dice, la segunda muerte no tiene potestad sobre estos, o sea, ya la muerte ya no tendrá potestad sobre nosotros, ya no volveremos a morir, ya no volveremos a morir, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra para reunirnos a la batalla, ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirnos para la batalla, y el número de los cuales es como la arena del mar. Entonces, unos no van a resucitar hasta después de los 1000 años. Y es ahí donde ya nos habla el juicio del gran trono blanco en Apocalipsis capítulo 20, versículo 11, dice, y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. La gente que muere sin Cristo va a ir a un juicio. Y dice que están escritos sus nombres en los libros. Quiere decir que hay muchísimos libros, pero hay un solo libro, el libro de la vida. Y esto es a lo que nos leía Diana, que los que no están en Cristo serán raídos del libro, se han quitado sus nombres, no existirán más para Dios, serán condenados para siempre. Y la última cita de Salmo 109, 13. Si alguien lo tiene, le puede dar lectura. Se ha borrado su nombre. ¿Qué le entendiste ahí, Alicia? Su posteridad, lo próximo, para nosotros van a desaparecer. Para Dios van a desaparecer. No habrá más memoria de ellos. No tendremos memoria de ellos. Esto es lo que pasará con la gente que no creyó en Jesucristo. Esto es lo que les pasará. Por eso el Señor nos dice, yo soy la resurrección. Yo soy la vida. Búscame para que vivas y no mueras. Para que yo no te aparte con ira y seas borrado para siempre del libro de la vida. Y no haya más memoria de ti. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, ahora, ¿cómo serán nuestros cuerpos? ¿Cómo cree que serán nuestros cuerpos? Dice que tendremos cuerpos glorificados. Tendremos un cuerpo glorificado. Esta es la etapa
final de la redención. Todo aquel que quiera tener este cuerpo glorificado tiene que nacer de nuevo. Porque dice que el que no naciere de nuevo no entrará en el reino de los cielos. O sea, podemos decir que tenemos a Dios en nuestra vida. Podemos venir al templo, podemos venir a las oraciones, puedes leer la Biblia, puedes orar, pero si sigues siendo la misma persona antes de conocer a Jesucristo, que eras antes de conocer a Jesucristo, sigues siendo la misma persona mentirosa, la misma persona egoísta, peleonera, con todas las cosas que nosotros teníamos antes, no hemos nacido de nuevo. Y lo cual no tendremos parte en el reino de los cielos. Entonces, el Señor le decía a Nicodemo, es necesario que vuelvas a nacer. Es necesario que vuelvas a nacer. Y Nicodemo dijo, ¿cómo? O sea, ¿cómo me meto yo otra vez en el vientre de mi madre? ¿Cómo? Y Jesús le dijo que no era un nacimiento carnal, sino espiritual. Nosotros, este cuerpo, se puede decir que es un cuerpo carnal, un cuerpo humano, que se desgasta. La Biblia nos habla ahí, ahorita vamos a leerlo en 1 Corintios 15, 35, si me lo pueden leer. Este cuerpo necesita morir para poder vivir. Es un cuerpo, aquí la palabra de Dios lo dice animal, no que seamos un animal, sino se refiere a un cuerpo humano, un cuerpo de pecado, un cuerpo que a veces no razona, que no entiende, ¿verdad? Pero que Cristo quiere que nosotros vamos a tener un cuerpo glorificado. Esto es un cuerpo espiritual, un cuerpo celestial, un cuerpo que es resplandeciente, un cuerpo resplandeciente, y vamos a ir viendo citas. A ver si me ayudan a leer 1 Corintios 15, 53, 35, por favor. Vendremos, dice, no toda carne es la misma carne, sino una carne es la de los hombres, y otra la carne de las bestias, y otra la de los peces, ¿verdad? Y otra la de las aves. Hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. ¿Cómo es nuestro cuerpo? Terrenal. Ajá. Lo es celestial, está allá arriba, ¿verdad? Pero una es la gloria de lo celestial y otra la de los terrenales. Quiere decir que nuestro cuerpo ahorita, después del pecado, se dejó esa gloria que Dios le había dado. Ahora dice, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, se resucita en incorrupción. O sea, vamos a sembrar este cuerpo, o sea, va a volver a la tierra este cuerpo, pero se resucitará en incorruptible, en algo que entenderemos por la palabra incorruptible. Eso es corruptible, que se descompone y se echa a perder, pero incorruptible ya no. Quiere decir que nosotros ya no vamos a morir. Ya no vamos a morir. Bueno, si Cristo viene, solo seremos transformados en ese cuerpo glorificado. Pero si morimos, vamos a resucitar con un cuerpo celestial, ya no terrenal, con un cuerpo celestial. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna duda? Ajá. ¿Qué va a suceder con aquellos que nunca escucharon la palabra? ¿Serán salvos o no? Pero ¿qué nos dice la Biblia? Ajá. Entonces, los que hay una cita en la Biblia, quisiera que la busquen en Romanos capítulo 2. Y aquí decimos el justo juicio de Dios. Dios es justo. ¿Cómo va a juzgar a los seres humanos? Los que hemos creído en Jesucristo, después de que Jesucristo vino, vamos a ser juzgados por los que no creyeron en la palabra de Dios, que no creyeron que Jesucristo era el Hijo de Dios. Antes de Jesucristo estaba la ley para los judíos, pero todo aquel que quería hacerse judío tenía que circuncidarse y creer en el Dios único y verdadero, y que ellos por la ley van a ser juzgados.
Pero que aquellos que no hubo ni ley en el tiempo de Abraham, que no había ley, no estaba Jesucristo, ¿a poco Abraham se condenó? Tampoco, por la fe, porque hay una fe en Dios. Y dice en la palabra de Dios que el alma que pecare, esa morirá. Entonces, antes no se conocía el pecado porque no existía la ley. No sabían que adulterar era malo. No sabían que mentir era malo. Hasta que vino la ley y nos confronta que eso es malo. Entonces, por conocimiento de la ley, ahora nos damos cuenta que hay cosas que son malas delante de Dios. Pero Dios no va, o sea, sería un Dios injusto de decir, ¿a poco nada más los que creen en Jesucristo se van a salvar? ¿Y los demás al infierno? No es así. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 2. Voy a leerles del 2 al 16 para que podamos entender. Dice, por lo cual eres inexcusable hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otros te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. ¿Y piensas esto, hombre, que tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecias la riqueza de su benignidad y paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del juicio de Dios. Aquí podemos ver primeramente, el hombre por sí mismo es malo. Tiene que tomar decisiones. Aprender a hacer lo que en aquel tiempo, aunque no había ley, sí sabía que existía un Dios, un creador, y que tenía que buscarlo y obedecerlo. Pero tú, por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, o sea, alguien que ignora a Dios, porque antes Dios se les aparecía más, Dios hablaba más con ellos. Entonces, cuando Dios tenía un contacto con Adán y Eva, ellos tuvieron que enseñarles a sus generaciones que existía un Dios que iba con ellos y platicaba todos los días y que les había dado una orden de no comer del fruto prohibido, de la ciencia del bien y del mal, y que por su desobediencia ellos pasaron a ser hombres pecadores, pero todo aquel que se arrepintiera y que viviera para adorarle y obedecerle, porque Dios lo que busca es obediencia y va a vivir, y todo ser humano toma su propia decisión. Entonces, mucha gente que sin ley va a ser juzgada sin ley, por la obediencia y por la fe en Dios. En el tiempo de Abraham fue por la fe, ¿verdad? Y ahora vamos a seguir viendo. La gente que no se arrepiente por la dureza de su corazón será juzgado. Ahora, dice la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. A cada uno por su obra. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan la gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo aquel que hace lo bueno, el judío primeramente y también el griego. Pero no hay acepción de personas para con Dios. Dios no dice, usted está creyendo en Jesucristo, al infierno, necesitados. Dios no quiere la muerte del pecador, sino que el pecador se arrepienta y viva para siempre. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. O sea, no había ley, sin ley van a ser juzgados porque no conocieron la ley, pero sí sabían que había un creador. Todo mundo habrá que compadecer ante Dios y no habrá pretexto. Cada uno. Y no van a decir, es que porque mi papá, es que porque mi mamá. No. Cada quien dice, el alma que pecare, esa morirá.
O sea, si tú pecas y no te arrepientes, vas a morir, porque es tu decisión. Porque tú pecas porque tú quieres pecar, o porque yo te obligo, porque tú quieres pecar. Entonces, estábamos viendo, todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuanto a los gentiles que no tienen ley, o sea, refiriéndose a los que no conocieron ley, y hacen por la naturaleza lo que es la ley, esto es, aunque no tengan la ley, son ley para sí mismos, a lo que les estoy diciendo. Saben lo que es bueno y saben lo que es malo. Por este conocimiento de lo bueno y lo malo, serán juzgados. Ahora, mostrando las obras de la ley escritas en sus corazones, dando testimonio con su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. O sea, tu propia conciencia que dijeras, bueno, tu propia conciencia a veces te dice que estás mal, estás mintiendo, no seas desobediente, tu propia conciencia te acusa y por esa conciencia van a ser juzgados muchos. Porque no podemos decir que nada más es la etapa. Dios quiere todo el mundo que fuera salvo, pero todos nos vamos a presentar ante Dios de una manera diferente a ser juzgados. Por la ley, por la conciencia, por la gracia, ¿verdad? Por todo esto, por la conciencia, acusándoles o defendiéndoles de sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a su palabra. Entonces, aquí vemos que no solamente, imagínense qué triste que si no hubiéramos nacido en el tiempo de la gracia, nos tuviéramos que ir al infierno, no es así. Entonces ya vimos que no es así. Los mayas pudieron haber gente buena y gente mala. Gente que por su conciencia entendió que lo que hacían los mayas, que lo que ofrecían los mayas eran a demonios y que no era correcto. Y por esa conciencia decidieron no hacerlo y decirle a Dios, pues yo no lo quiero hacer y vivir una vida, porque todo ser humano sabe que hay un Dios. Los ateos aún lo saben, porque si no existe nada, la nada, pues ¿para qué alegar algo de la nada? No hay nada. ¿Por qué alegan algo que no existe? Pero saben que Dios existe. Entonces, no terminamos el tema, yo me quedaría a terminarlo, ¿verdad? Pero bueno, hasta aquí les quedó claro esto. Les quedó claro que sí hay arrepentimiento. En el libro de Ezequiel dice, el alma que pecare, esa morirá. Búsquenla, esa es una cita que ustedes también tendrían que tener, y esta de Romanos, es una cita que nosotros debemos de tener, que hay de los que no creen en Jesucristo. Ezequiel 18, del 21 al 32, usted puede leer ahí, el camino de Dios es justo, ¿verdad? No son justos, no son injustos sus caminos, y el Señor habla que el alma que pecare, esa morirá. Tú no vas a ser juzgado por los pecados de tus padres. La gracia de Dios se revela al mundo, ¿verdad? Que Dios nos ha amado desde un principio. ¿Alguna duda más? ¿Alguna pregunta? ¿Nada? Ok, vamos a darle gracias al Señor por su palabra. Padre, gracias te doy por lo que tú nos das a conocer en este día. Gracias por tu palabra. Gracias porque tu misericordia es grande. Gracias porque nos enseñas que tu amor es infinito al ser humano. Por eso desde un principio diste a conocer que de la simiente de la mujer nacería el Salvador del mundo. La serpiente le iría en el calcañar, pero tú le darías en la cabeza. Tu simiente mataría a esa serpiente que acusa a todo ser humano. Pero gracias sean dadas al Hijo de Dios vivo y verdadero, a Jesucristo el justo, que dio su vida en la cruz del Calvario para perdonarnos. Gracias
por tu infinita misericordia. Gracias porque ahora podemos tener vida. Gracias a que tú has resucitado. En el nombre de Jesús te lo agradezco, Padre. Amén y amén.